Periodo de 1940 a 1946. El presidente durante este periodo fue Manuel Ávila Camacho, el cual nació en 1897 y murió en 1955. Él fue presidente constitucional de México del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Él perteneció al Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Durante esto reforma el artículo 3 constitucional con el objetivo de dar fin a la educación socialista. Esta se le conoce con la expresión de Escuela de la Unidad Nacional, y tenía un pensamiento en el cual quería una escuela para todos los mexicanos, una escuela amplia y activa para preparar para la vida. Durante esta etapa se le conoce como el Milagro Mexicano, donde esta se caracterizó por ser un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. También durante esto se da la Segunda Guerra Mundial, la cual fue un periodo de crecimiento hacia afuera basado en el dinamismo del sector primario. Este crecimiento fue un crecimiento sin desarrollo. Hubo un aumento de industrias y hubo una notable estabilidad política y un crecimiento económico, donde podemos notar que el Producto Interno Bruto creció a un ritmo muy elevado, algo que no se había visto desde la etapa de posrevolucionaria. Así también se funda el Instituto del Seguro Social, IMSS, el Hospital Infantil, el Instituto de Cardiología y Nutrición, y hay un incremento de empleos, ya que la economía de las familias se fue fortaleciendo y dejó de existir tantas pobrezas en el país gracias a este incremento que hubo durante el sexenio. Las leyes más relevantes durante este periodo fue la reforma de la Ley Federal Electoral, donde se toman nuevas normas y reglas para que haya una votación donde todo el pueblo pueda elegir. La Ley del Seguro Social, donde él brindaría salud a todos los mexicanos. En 1941 se promulga la Ley Orgánica de la Educación Pública, la cual fomentó que hubiera cambios y rechazaba la educación socialista. Y también la ley que promueve la campaña nacional contra la alfabetización, que era una de las principales cosas que querían erradicar durante este periodo. Las tareas emprendidas que hubo y que fueron más notables fue la campaña de alfabetización, que dio inicio en 1944, cuando al fin pudieron avanzarla y ir creando diversos programas para que esta disminuyera y la fueran erradicando poco a poco. También se canceló la educación socialista, gracias a que se reformó el artículo 3 constitucional, fue que la pudieron lograr cancelar. Así también el gobierno permitió instituciones educativas privadas, ya que antes esto no era posible en el país. Las instituciones más relevantes que surgen son el Departamento de Internado de Enseñanza Primaria en 1942, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio IFCM, que también logró hacer diferentes cosas durante este periodo. Este instituto apoyó e impulsó diversos programas. La Escuela de la Unidad Nacional,
la Escuela Normal de Especialización de 1943, que fue una de las más importantes creadas durante este periodo, y principalmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, SNT, el cual logró hacer diversos cambios y logró agrupar en su totalidad al personal que laboraba dentro del sistema educativo nacional. Así, la educación y la instrucción fortalecieron la economía al preparar individuos para el trabajo eficiente y productivo. Y por esta parte, el gobierno fue que logró permitir las instituciones educativas privadas y con tendencias religiosas, que lograron que la matrícula aumentara, así como las instalaciones en todos los niveles educativos. Gracias al Sindicato Nacional de Trabajadores fue que el gobierno logró permitir las instituciones privadas. Los secretarios de educación que hay durante este periodo son 3. Primeramente, Luis Sánchez Pontón, que él se hizo cargo de la Secretaría del 1 de diciembre de 1940 al 12 de septiembre de 1941. Octavio Bejar Vázquez, que él estuvo a cargo del 12 de septiembre de 1941 al 21 de diciembre de 1943. Y finalmente, Jaime Torres Bodet, el cual estuvo a cargo del 24 de diciembre de 1943 al 30 de noviembre de 1946. Estos secretarios, cada uno tuvo sus fortalezas, que lograron hacer diversas cosas durante su periodo. El primero es Luis Sánchez Pontón. Él tenía postulados con respecto a la educación socialista. Él era creyente de esta educación, la apoyaba mucho. Así también, uno de sus principales objetivos era elevar la cultura en el campo de la ciencia y el arte, ya que no era tan conocida, y para esto él buscaba una reestructuración de la SEP para unificar los sistemas de enseñanza. Definió diversas normas pedagógicas, delimitó responsabilidades de educación para que pudiese elevar en estos campos la cultura. Así también uno de sus principales objetivos era liquidar el analfabetismo, como el de todos los secretarios. Buscaba erradicarlo para construir un mejor país. Y finalmente, Manuel Ávila Camacho lo reemplaza de su cargo, ya que él tenía principios socialistas, lo cual a él esto no le gustaba, puesto que no era la mejor educación para el país. Seguido de esto, Octavio Bejar Vázquez, él propuso diferentes cosas durante su estancia. Principalmente él buscaba la unificación del magisterio para que hubiera una mejor construcción de la educación en México. Así también él creó la Comisión de la Iniciativa Privada, con la intención de que la enseñanza fuera mejor, y que buscaba ayudar al Estado para que con esta iniciativa se resolvieran diversos problemas educativos que había en el país durante esa época. También transformó el Instituto de Preparación del Magisterio, ya que este buscaba una enseñanza en la cual se enfocó en la Escuela Normal Superior, la cual se ubicaba en la Ciudad de México. Principalmente ahí fue donde transformó el instituto. Así también creó escuelas de prácticas de agricultura para mejorar este sector y hubiera un crecimiento. La iniciativa privada, él inició esta regla para que hubiera una mejora en la educación. Fundó el Colegio Nacional, fundó la Escuela Normal de Especialización en 1943, una de las escuelas más importantes para el país.
Además de eso, también él expidió nuevos programas con vigencia para todas las escuelas primarias de la República, instituyó la Dirección General de Profesiones, amplió las funciones de la Dirección General de Enseñanza Primaria en los estados más cercanos, estableció el Observatorio Astrofísico, creó el Seminario de Cultura Mexicana, creó el Premio Nacional de Literatura, así como también él decide hacer un cambio en la segunda ley orgánica del artículo 3, la cual fue aprobada el 31 de diciembre de 1941, en la cual él pretendía disminuir las tendencias antirreligiosas. Así también él buscaba combatir a los comunistas, lo cual provocó un ceso a maestros y directores. Finalmente, él decide renunciar, ya que considera que hay diversos problemas por los cuales no logra llevar a cabo sus metas, y él decide dejar su cargo, pasando a Jaime Torres Bodet, el cual hizo diversidad de cosas durante su estancia en este cargo. Principalmente crea la SNT, donde él la considera para que haya una mejora en todos los aspectos educativos. Así también su primer secretario general fue el profesor Luis Chávez Orozco, el cual propuso solucionar diversos problemas, entre ellos las finalidades, contenidos y métodos de educación, la construcción de escuelas, la capacidad y el mejoramiento profesional y económico de los profesores. Él buscaba esto. Así también el 15 de marzo de 1944 hubo un decreto donde se reconoció a la SNT como el único organismo representativo de todo el magisterio nacional, y gracias a esto fue cuando el profesor Luis Chávez pudo proponer estas cosas para lograr una solución a los diversos problemas educativos. Así también creó la Comisión Revisora y Coordinadora de los Planes Educativos y Textos Escolares. Él es el que inicia la campaña de alfabetización el 21 de agosto de 1944. Según durante esta época se realizó un censo en 1940 y representaba el 47% de la población. Así también se crea el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, el IFCM, con el propósito de preparar a los maestros que ejercían sin tener estudios profesionales. Así también este instituto organizó cursos por correspondencia, donde se enviaba a los maestros a lecciones en cuadernillos con los que podían leer o hacer un libro. Él también reforma el artículo 3, donde se llevó a cabo en diciembre de 1945, donde esta reforma tuvo como sustento la política de la unidad nacional, en la cual se proclamaba una educación integral para la paz, la democracia y la justicia, y la lucha contra la ignorancia y a favor del nacionalismo y la solidaridad internacional que coordinaban a la convivencia del mundo entero. Él, con todo lo anterior dicho que realizó con la reforma, él logró crear principios aprobados en la Conferencia Científica y Cultural, que fue celebrada el 16 de noviembre de 1945 en Londres. Junto con esta celebración y estos principios surge
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. También hubo una cancelación de la educación socialista. Finalmente, en 1945, gracias al artículo 3º reformado, donde el texto informaba que se cancelaba la educación socialista y postulaba nuevos principios que son la educación integral, científica, democrática, nacional, obligatoria, gratuita, que impartía el Estado. Así también, Torres Bodet garantizaba la laicidad educativa que había generado conflictos durante este periodo. Así es como Bodet también hace entrega de diversos libros a las instituciones para que haya una mejora en todas las escuelas públicas. El presupuesto educativo que hubo durante este periodo fue realmente bueno, ya que hubo un fuerte incremento nominal en ya que aumentó de 78.679.674.49 en 1940 a 207.900.000.49 pesos en 1946. Aunque también gracias a este aumento de presupuesto también hubo un aumento de alumnos en las instituciones, y también algo importante que sucedió fue que en 1943 el presupuesto se elevó para la creación de escuelas, tanto en zonas rurales como para todos aquellos que quisieran. Las iniciativas que hubo fuera de la SED fueron pocas, ya que se desarrolló un intenso programa de construcción de escuelas, las cuales en muchos casos se enfocaban más en intereses económicos y políticos que en cubrir las necesidades reales de los alumnos. También así se construyeron edificios escolares muy costosos, los cuales no eran para todas las personas y se enfocaban más en personas de recursos elevados que en las que eran de bajos recursos, o en todas aquellas también que no supieran leer y escribir, no eran tan permitidos que ellos entraran a estos edificios. Así también hubo conflictos, los cuales tuvo que enfrentar Manuel Ávila Camacho y cada uno de los secretarios de educación durante el periodo que les correspondió, los cuales fue que las asignaturas estaban muy cargadas de horas y los maestros no tenían tiempo para preparar sus clases, estaban muy presionados con los tiempos que se les estaban brindando y con los tiempos que tenían para organizar sus clases y presentar una buena clase para sus alumnos que fuera de calidad. Hubo un aumento de alumnos en las instituciones, como ya se había mencionado, ya que el presupuesto también se elevó. Esto hizo que hubiera demasiados alumnos en las instituciones, o eran pocas aulas para tantos alumnos. Y finalmente estalla la Segunda Guerra Mundial. Esta fue iniciada en 1939, lo cual llevó a diversos cambios. En algunas ocasiones eran buenos, en otras no tanto para las personas. Una de las cosas en las que ayudó a México es que los países estaban necesitados de petróleo, lo cual México lo aprovechó para vender el petróleo crudo a un buen precio, generando una alza en la economía. Por otro lado, pues también generó conflictos, ya que México apoyaba a Estados Unidos en contra de Alemania,
lo cual también hubo un desbalance también en la economía, a pesar de que esta era muy buena, y por obvias razones en ciertos momentos se perdía el interés un poco en la educación, ya que también se enfocaba mucho en lo que iba a suceder o estuviese por pasar en esta guerra. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.